Bueno, lo que vamos a hacer ahora es determinar las estadísticas del modelo de regresión. Bueno, vamos a anotar directamente los coeficientes beta que corresponden a la intercepción, que corresponde a beta 1, que ya lo hemos determinado. Entonces directamente lo vinculamos aquí en la matriz beta, ¿correcto? Entonces lo vinculamos, beta 1, beta 2 y beta 3. El error típico también ya lo hemos determinado, así que directamente también lo vinculamos. El error típico del beta 1, beta 2 y beta 3, ¿correcto? El estadístico T no es más que la división del coeficiente de los betas dividido entre el error típico. Entonces simplemente divide el coeficiente beta dividido entre el error típico. Para determinar las probabilidades, lo único que hago es aplicar la distribución de probabilidad de T. X, que corresponde prácticamente al coeficiente estadístico T, pero para calcular las probabilidades el Excel simplemente lo determina siempre y cuando el estadístico T sea positivo. Como podrán ver, en este caso el estadístico T para la variable x2 en este caso es negativo. Entonces lo que vamos a hacer es calcular, o que nos arroja el valor absoluto de este estadístico T. Lo único que hace esta función es transformar un valor negativo en un valor positivo, ¿correcto? Bueno, punto y coma, grado de libertad, ya sabemos que son 10 las observaciones menos K, que representa 3 variables. Y las colas prácticamente son 2 colas. Cerramos paréntesis, presionamos, correcto, saltamos para abajo. Bueno, ahora nos toca determinar los límites, los intervalos de confianza. Entonces necesitamos determinar los límites inferiores y superiores. Vamos a calcular los intervalos de confianza al 95% y al 90%. Entonces aquí vamos a colocar nivel de significancia al 5 y al 10%, ¿correcto? Entonces aquí, para calcular el coeficiente T, vamos a ocupar la siguiente función: distribución T.in. Y bueno, vamos a colocar la probabilidad que corresponde al nivel de significancia y los grados de libertad, que ya sabemos que son 10 menos 3, ¿correcto? Presiono Enter y jalo hacia abajo. Entonces, esos serían nuestros coeficientes jóvenes. A nivel de significancia, el coeficiente T sería 2.36 y el 10%, 10%. Donde el 10% 1.89. Entonces, estos coeficientes T también ustedes los pueden encontrar en la tabla TESTUDE y podrán verificar que son los mismos resultados. ¿Okay? Entonces, calculamos al 95%. Intervalo de confianza para beta 1 sería igual el coeficiente o el beta 1 menos el coeficiente T. Como estamos trabajando al 95%, entonces el nivel de significancia es del 5%. ¿Está bien? Por el error típico. Bueno, antes de realizar esta operación, lo que voy a hacer es presionar F4 porque necesito mantenerlo constante este coeficiente T. Ahora multiplico por el error típico. Bueno, aquí ya le resté el beta 1. Ahora aquí le sumo el error típico multiplicado por su coeficiente T. Entonces nuevamente presiono con F4 para mantener la constante.
jalo hacia abajo. Hago lo mismo para un intervalo de confianza del 90%. El límite inferior va a ser igual a este beta menos, bueno, y ahora vamos directamente a este coeficiente T que corresponde al nivel de significancia del 10%. Lo mantenemos constante, presionando F4, multiplicamos por el error típico. Correcto, hacemos lo mismo para el límite superior. Tenemos el coeficiente beta más el error típico multiplicado por el coeficiente T. Presiono F4 para mantenerlo constante. Fijarlo. Correcto. Entonces, ya tenemos los intervalos de confianza al 95% y al 90%. Con eso completamos este primer cuadro, que es el primer cuadro estadístico. Ahora, vamos a determinar el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación ajustado, el coeficiente de correlación múltiple. Bueno, para determinar el coeficiente de determinación, lo que necesitamos es lo siguiente. Como podrán apreciar aquí, para determinar el coeficiente de determinación necesitamos la sumatoria de la y estimada menos la medida de y elevado al cuadrado, que es igual a la sumatoria de cuadrada de la explicada, dividida entre la sumatoria de y menos la medida de y elevado al cuadrado, que es la sumatoria cuadrada total. Correcto, entonces vamos a crear dos columnas. Prácticamente que va a ser que corresponde a la y menos la y media 0 elevado al cuadrado. ¿Ya? Y la otra columna va a ser igual a la y estimada menos la y media elevado al cuadrado. ¿Correcto? Entonces lo que vamos a hacer es calcular, bueno, pero primeramente para realizar esta operación necesitamos conocer la media de y. Entonces aquí colocamos y media, va a ser igual. Esto va a ser igual, tenemos la función promedio, aquí tenemos la variable y, cerramos paréntesis, correcto. En este caso la media de y es 4.89. Entonces vamos a ocupar los valores de la y, que son la y observada, menos la y media, que ya lo hemos determinado, pero lo vamos a mantener constante presionando F4, cerramos paréntesis y lo elevamos al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, ahora hacia abajo, esto también lo jalo hacia la derecha para obtener la sumatoria total de la y menos la y media. Ahora lo que me falta es obtener la diferencia de la y estimada menos la y media al cuadrado, ¿correcto? Entonces aquí ya tengo la y estimada menos la y media, presiono F4, lo mantengo constante, cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, jalo hacia abajo. Entonces, de esta manera, jóvenes, ya hemos obtenido la sumatoria de la y menos la y media elevado al cuadrado y de la y estimada menos la y media elevado al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, recuerden que para obtener el coeficiente de determinación simplemente tengo que dividir la sumatoria de la y estimada menos la y media dividida entre la sumatoria de y observada menos la y media. Entonces hacemos esta operación para determinar el coeficiente de determinación. Entonces, lo hacemos acá. Esto va a ser igual, coeficiente de determinación, la sumatoria de la y estimada en la y media dividido entre la y menos la y media elevado al cuadrado. ¿Correcto? En este caso, como resultado obtenemos de que el coeficiente de determinación es 0.92. ¿Correcto?
coeficiente de correlación múltiple no es más que la raíz del coeficiente de determinación, ¿correcto? Ahora, el coeficiente de determinación ajustado, lo que hay que hacer es lo siguiente. Bueno, vamos a ocupar esta fórmula, 1 menos menos todo este factor, ¿correcto? Entonces lo que vamos a hacer en esta operación va a ser esto, el coeficiente de determinación ajustada va a ser igual 1 menos, abrimos paréntesis, 2 veces n menos 1 nos indica la fórmula, fíjense, n menos 1, que n en nuestro ejercicio es 10, menos 1 serían 9, ¿correcto? Pero lo voy a escribir, 10 menos 1 como nuestro primer modelo, lo dividimos entre n menos k, ya que igual vamos a poner entre paréntesis, son 10 observaciones, menos k que son el número de variables, y lo vamos a multiplicar por este otro factor, 1 menos r al cuadrado, ¿correcto? Entonces decimos por 1 menos r al cuadrado corresponde al coeficiente de determinación, cerramos paréntesis nuevamente, presionamos. Entonces el coeficiente de determinación ajustado es 0.8997. Recuerden, jóvenes, que el coeficiente de determinación ajustado siempre va a ser menor o igual al coeficiente de determinación, correcto, ya que el coeficiente de determinación, a medida que se va incrementando el número de variables, se va a incrementar el coeficiente de determinación. Sin embargo, el r al cuadrado ajustado lo que hace es justamente corregir ese incremento, lo ajusta prácticamente al modelo, porque este coeficiente de determinación no es real, no es verdadero. Con el que vamos a trabajar va a ser con el r al cuadrado ajustado. Luego lo vamos a explicar el porqué. Bueno, entonces, continuamos. El error típico. ¿Ya? El error típico, ¿cómo lo vamos a obtener? El error típico no es más que la raíz de la varianza del término de perturbación que hemos, que ya lo tenemos calculado, ¿correcto? Y ese es nuestro resultado. Las observaciones ya sabemos que son 10. Bueno, ahora vamos a realizar el análisis de varianza, ¿correcto? Bueno, vamos a completar con este cuadro con el análisis de varianza. Entonces, jóvenes, lo que vamos a hacer es, dice, determinar los grados de libertad. Para el modelo de regresión, los grados de libertad es K-1, ¿ya? Para los residuos son los grados de libertad, es decir, N-K. En este caso, para el de regresión, K-1, K representa que son 3 variables menos 1, vamos a obtener los grados de libertad que van a ser igual a 2 para la regresión. Para los residuos, N-K, que son 10 menos 3, que son 3 variables, serían 7. Y el total es simplemente la sumatoria de estos dos, ¿correcto? Ahora, la suma de los cuadrados, esto ya lo tenemos. Del modelo de regresión, la suma de los cuadrados, fíjense, ya lo hemos determinado acá, corresponde a la y estimada menos la y media. S corresponde a nuestra suma de cuadrados de la función de regresión. Y al de residuos, de igual manera, corresponde a la sumatoria de u elevado al cuadrado. En este caso es 4.57. ¿Está bien? Luego, ¿qué más nos piden? El promedio a la suma de los cuadrados. Lo único que hay que hacer es aquí dividir, como un promedio, la suma de cuadrados dividida entre los grados de libertad. Solo divido. ¿Correcto? Ya. Ahora, para determinar el coeficiente f, lo único que hago es también dividir, jóvenes, dividir los promedios de los cuadrados, es decir, la división entre el promedio de cuadrados de la regresión dividida entre el promedio de los cuadrados de los residuos. Presionamos enter y ese sería
nuestro coeficiente f. Para calcular el valor crítico f, lo que voy a hacer es determinar la distribución de f de Fisher. Prácticamente necesitamos tres datos: x, que corresponde a este coeficiente que hemos determinado de f, 41.3779, los grados de libertad 1 y los grados de libertad 2, que corresponden prácticamente al de regresión y al de los residuos, ¿correcto? Cerramos paréntesis. Entonces, estos serían los valores críticos de f. Con esto, fíjense, jóvenes, hemos completado la tabla, y para verificar si las operaciones que hemos desarrollado están correctas, vamos directamente a obtener el modelo de regresión. Vamos a análisis de datos, nos vamos a regresión y vamos a ingresar los valores de la variable y, que es la variable endógena, y las variables exógenas, x2 y x3. Le vamos a dar clic que la primera fila corresponde a los otros. Rango de salida, lo vamos a realizar aquí debajo para poderlos comparar. ¿Parece? Le damos a aceptar. Voy a dividir la ventana en dos partes para poder comparar. Vista, dividir. Bueno. Entonces, esta primera parte corresponde a las operaciones que nosotros hemos desarrollado. Como podrán apreciar, y este es el que nos está arrojando los resultados del Excel. Como podrán ver, son los mismos resultados: coeficiente de correlación múltiple 0.96, 0.96, coeficiente de determinación 0.92. Aquí podemos agregar más decimales. Pueden apreciar que son los mismos resultados: el error típico, el número de observaciones. De igual manera, en la parte inferior bajamos un poco. En análisis de varianza tenemos también los residuos, la suma de los cuadrados, de los promedios, los coeficientes f, el valor crítico de f, ¿correcto? También tenemos los coeficientes beta, son los mismos, los errores típicos, los estadísticos, los de probabilidad. También tenemos, bueno, aquí presentamos prácticamente los intervalos de confianza 95%, ¿correcto? Como podrán ver, jóvenes, toda esta operación lo realiza el Excel de manera automática. Nosotros lo hemos desarrollado aquí paso por paso, y de aquí en adelante lo que vamos a hacer es directamente hacerlo de manera directa, ¿correcto? Pero ya ustedes ya saben cómo se obtienen estos resultados. Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos el día de hoy.